Imagina estar atrapado en una prisión en pleno desierto, rodeado de miles de kilómetros de arena, donde el calor extremo puede matarte más rápido que cualquier cadena. Ahora imagina que no solo logras escapar, sino que utilizas el desierto como tu aliado para burlar la vigilancia y desaparecer sin dejar rastro. Esta es la historia de Carlos Mendoza, un hombre que fue capaz de convertir el implacable sol y la arena ardiente en su mejor recurso. En un escape que muchos consideraron imposible, Carlos usó las condiciones extremas del desierto para escapar de una cárcel de máxima seguridad. A lo largo de su vida, se enfrentó a tormentas de arena, fatiga extrema y el constante peligro de ser atrapado. Pero ¿qué lo impulsó a seguir adelante? ¿Cómo logró sobrevivir al desierto y escapar de una prisión de tan alta seguridad? En este video, descubrirás cómo la paciencia, el ingenio y un conocimiento perfecto del terreno lo llevaron a conseguir lo imposible, una fuga en uno de los lugares más inhóspitos del mundo. Prepárate para una historia llena de adrenalina, supervivencia y una estrategia maestra para burlar la muerte. Bienvenidos a un escape que desafía la lógica. En medio de un vasto océano de arena, donde las olas de calor se alzan como un horizonte implacable, se encuentra una prisión que parece ser un castigo aún mayor que la propia condena. La prisión de El Solitario, ubicada en las profundidades del desierto, es conocida no solo por su máxima seguridad, sino por el aislamiento extremo al que somete a los reclusos. A los ojos de los prisioneros, esta no es una cárcel cualquiera. Es un infierno cálido, donde el calor abrasador del sol se convierte en el principal enemigo y la inmensidad del desierto puede ser tanto una prisión como un verdugo. Cada día en la cárcel es una lucha constante contra las condiciones extremas, temperaturas que superan los 50 grados Celsius durante el día, noches frías donde el aire corta como un cuchillo, y la tierra árida que parece tragarse cualquier intento de esperanza. Los muros de concreto de la prisión, de 5 metros de altura, se alzan imponentes sobre las dunas, sin ningún tipo de vegetación en los alrededores, solo una planicie de desierto infinito. En la cima de cada torre de vigilancia, los guardias vigilan a través de potentes binoculares, mientras los prisioneros son forzados a realizar sus labores diarias bajo la atenta mirada de los oficiales. El silencio absoluto del desierto es interrumpido solo por los ruidos mecánicos de las patrullas de seguridad. Dentro de esta prisión se encuentra Carlos Mendoza, un hombre que llegó ahí por cargos graves relacionados con tráfico de armas y secuestros. Aunque su crimen lo había marcado, su verdadera habilidad residía en algo que muchos no sospechaban: su capacidad para adaptarse a su entorno. Mientras la mayoría de los prisioneros luchaban con la idea de su encierro, Carlos veía su situación con un ojo diferente. Carlos no era el tipo de prisionero que simplemente aceptaba su destino. Para él, la prisión era solo un campo de entrenamiento, un lugar donde aprendió a vivir con el calor y a entender los ciclos de la tormenta de arena. Mientras otros prisioneros maldecían su suerte, él observaba detalladamente cada parte de la rutina: el movimiento de los guardias, los puntos débiles en las vallas de seguridad, los momentos de distracción, todo. Sabía que el desierto, aunque implacable, tenía secretos. El clima podría ser su aliado, y él estaba listo para usarlo en su beneficio. A través de sus años en la prisión, Carlos se fue adaptando al entorno árido. Aprendió a soportar el calor extremo durante el día y la fría quietud de la noche. Mientras otros prisioneros se quejaban de la sed, él sabía cómo racionar el agua, cómo moverse sin dejar huellas, cómo soportar los días interminables de calor. Esta resistencia mental, junto con su habilidad para leer el desierto como un mapa, lo convirtió en algo más que un simple prisionero. Lo convirtió en un superviviente nato. En el patio de la cárcel, mientras los demás prisioneros sudaban bajo el sol, Carlos observaba el cielo, las sombras de las torres de vigilancia y los caminos polvorientos que se extendían más allá del alcance de la cárcel. En su mente ya no había barreras. Sabía que el desierto no podía ser controlado, no por completo. Un día, mientras trabajaba en los campos cercanos a la prisión, Carlos se dio cuenta de algo crucial.
La prisión estaba rodeada de un mar de arena, pero ese mismo mar, si se utilizaba correctamente, podría convertirse en su puerta de salida. Sabía que si lograba escapar, el desierto sería su escondite. Con cada viento cálido y cada tormenta de arena, la prisión se perdía más y más en la vasta extensión de la nada. Si lograba moverse con suficiente sigilo, el desierto podría ser el único refugio que necesitaba. La oportunidad estaba más cerca de lo que pensaba, pero aún no había tomado la decisión de actuar. Por ahora, su tarea era sencilla: esperar. El desierto tenía su propio ritmo, y Carlos tenía todo el tiempo del mundo para aprender a moverse con él. Durante días, Carlos no hacía más que observar. Cada hora bajo el sol abrasador era una lección de paciencia. Sabía que apresurarse sería su peor enemigo, que cualquier error podría costarle la vida. Mientras otros prisioneros luchaban contra la monotonía, él analizaba el comportamiento de los guardias, sus patrullas, los momentos de menor vigilancia y, sobre todo, los ciclos del sol y la arena. El desierto tenía sus propias reglas y Carlos estaba decidido a aprenderlas todas. Cada duna, cada roca, cada sombra le enseñaba dónde podía moverse sin ser visto. Incluso las tormentas de arena, que la mayoría consideraba peligrosas, él las veía como herramientas potenciales para cubrir su escape. Su mente se había convertido en un mapa, calculando rutas, tiempos y distancias con precisión casi militar. Mientras el calor del mediodía azotaba el patio de la prisión, Carlos se movía con calma entre los prisioneros, fingiendo rutina. Nadie sospechaba que estaba construyendo mentalmente su ruta de escape. Observaba las torres de vigilancia, contaba los pasos de los guardias, notaba los momentos en que la tensión disminuía. Cada detalle contaba. Cada distracción era una oportunidad que podría aprovechar. Durante las noches, bajo el cielo estrellado del desierto, Carlos registraba mentalmente los cambios de viento y las corrientes de aire que levantaban la arena. Sabía que estas tormentas podían ser su cobertura perfecta. Incluso la posición del sol durante el día le daba pistas sobre cómo moverse sin dejar sombra visible a los guardias. El desierto estaba hablando, y él estaba escuchando. Su rutina diaria era simple: aparentar obediencia, mezclarse entre los demás prisioneros, pero su mente trabajaba sin descanso. Mientras los demás dormían, Carlos repasaba su plan, evaluando escenarios, calculando riesgos y anticipando movimientos de los guardias. Cada paso de la fuga estaba siendo meticulosamente planeado. Sabía que cualquier acción impulsiva sería fatal. A medida que pasaban las semanas, Carlos comenzó a probar pequeñas maniobras, desplazarse ligeramente más allá de los límites permitidos del patio durante los ejercicios, esconderse momentáneamente detrás de formaciones rocosas cercanas al perímetro, observar cómo reaccionaban los guardias. Cada intento era discreto, casi imperceptible, pero le daba información valiosa sobre la prisión y el terreno circundante. El tiempo le enseñó algo crucial: el desierto podía ser su aliado, siempre que aprendiera a leerlo correctamente. Sabía que el calor extremo haría que la vigilancia de los guardias disminuyera en ciertos momentos del día, que las tormentas de arena podrían cubrir su presencia, y la vasta extensión de dunas era un camino oculto hacia la libertad. Todo lo que necesitaba era esperar el momento adecuado. Finalmente entendió que su escape no sería una carrera rápida, sino un movimiento calculado. La paciencia sería su mayor arma, y la observación, su guía. Cada hora, cada día que pasaba, lo acercaba más a su objetivo. El desierto ya no era solo un lugar hostil, era un campo de oportunidades, y él estaba listo para aprovechar cada una de ellas. El desierto nunca perdonaba. Durante el día, el sol golpeaba con fuerza, y el calor era tan abrasador que ni los guardias ni los prisioneros podían escapar de su opresión. Pero Carlos había aprendido algo esencial. En el desierto, el calor no solo era un enemigo, sino también una ventaja. Ese día en particular, la temperatura había superado los 45 grados Celsius y el sol brillaba con intensidad. Como cada tarde, los guardias se agrupaban bajo la sombra de las torres de vigilancia, buscando protección del calor, mientras los prisioneros seguían con sus labores en el patio, casi sin fuerzas para moverse.
El aire caliente se mantenía estático y la sed comenzaba a hacer mella en todos. Carlos había anticipado este momento durante días. Sabía que el cansancio extremo de los guardias y la falta de visibilidad debido a la alta temperatura ofrecerían la oportunidad perfecta. En ese instante, mientras los demás prisioneros luchaban contra el agotamiento, Carlos tomó su primera decisión clave. El escape debía comenzar ahora. Con pasos tranquilos y controlados, se dirigió hacia la zona más alejada del patio, donde las dunas de arena se acercaban al perímetro de la prisión. Allí, las torres de vigilancia no podían ver lo que ocurría debajo de la colina de arena. Era la única parte del terreno que no estaba iluminada directamente por el sol, y donde el desierto creaba un pequeño parque natural de sombras. Al llegar a la zona, Carlos no se detuvo ni un segundo. Sabía que el primer paso era pasar desapercibido, y lo logró, mientras los guardias estaban sumidos en sus pausas para hidratarse y protegerse del calor. Para ellos, un prisionero más, caminando lentamente por el patio, no sería una amenaza. Pero Carlos ya no era solo un prisionero, era un hombre que había aprendido a leer las señales del desierto. Aprovechando una tormenta de viento repentina que levantó pequeñas partículas de arena, Carlos se movió sigilosamente hacia el muro exterior, utilizando el polvo y la arena que cubrían el aire como cobertura perfecta. La tormenta no era lo que parecía. Para él era la oportunidad que había estado esperando. El viento soplaba con fuerza, creando una capa natural de ruido que oscurecía cualquier intento de vigilancia visual o auditiva. Carlos alcanzó rápidamente la base del muro exterior. Sabía que los guardias no tenían visión clara en esos momentos, y con la tormenta desorientando a todos, era el momento ideal para actuar. Usó las herramientas que había escondido cuidadosamente, una piedra afilada que había conseguido durante su tiempo trabajando en los terrenos de la prisión. Con calma y concentración, comenzó a raspar el cemento del muro, creando una grieta que le permitiría pasar. El calor y la humedad de la tarde hacían que su trabajo fuera más lento, pero Carlos no perdió la calma. Su plan había estado en marcha durante semanas, y ahora que estaba a punto de salir, su mente estaba clara. El sol seguía cayendo, y con él la temperatura empezó a bajar. La tormenta de viento, que había comenzado a calmarse, dejó paso a la oscuridad. Con cada minuto que pasaba, la vigilancia disminuía, ya que la mayoría de los guardias se retiraban a sus puestos en las torres y algunos tomaban descansos para prepararse para el cambio de turno. En ese momento, la grieta que había creado Carlos se hizo lo suficientemente grande para que pudiera pasar. Era el momento perfecto. Sin dudarlo, se deshizo de su camiseta de prisión, la dejó atrás y se deslizó cuidadosamente hacia el exterior. El desierto estaba oscuro y vacío, pero la oscuridad ahora jugaba a su favor. Sabía que si quería sobrevivir, debía moverse rápidamente, pero sin prisa. El frío nocturno comenzaba a instalarse, y la tormenta de arena había dejado el aire fresco, lo que le permitió respirar con más facilidad. Ahora, mientras avanzaba hacia las dunas de arena, Carlos miró hacia atrás, viendo las luces de la prisión desvanecerse poco a poco. La vigilancia de la cárcel se desdibujaba, y por primera vez en años sentía la sensación de libertad en el horizonte. Pero sabía que el desierto era tanto un refugio como una amenaza. Carlos caminó durante horas, siguiendo la dirección del viento y manteniéndose bajo las formaciones rocosas que ocultaban su rastro. El desierto era su aliado ahora, pero también sabía que debía mantenerse alerta. La prisión podría haber quedado atrás, pero el desierto lo pondría a prueba en cada paso. Al dejar atrás los muros de la prisión, Carlos se adentró en el vasto mar de arena que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Cada paso sobre la arena caliente era un esfuerzo físico y mental. Sus pies se hundían ligeramente en el terreno suelto, haciéndole avanzar más lento, pero consciente de que cada pisada contaba para no dejar rastro evidente.
El calor del sol todavía persistía en el horizonte, aunque empezaba a descender lentamente. La combinación de luz y sombra formaban patrones en la arena, y Carlos los utilizó para camuflar su silueta. Cada duna que subía era una oportunidad para evaluar el terreno, planear la siguiente maniobra y asegurarse de que ningún guardia lo hubiera visto escapar. El desierto, aunque desolado, no estaba vacío de peligros. Entre las dunas había rocas afiladas, cactus ocultos y pequeñas grietas que podían lastimarlo o ralentizar su avance. Cada obstáculo requería agilidad y concentración, recordándole que, aunque había dejado atrás la prisión, el desierto era una nueva cárcel natural que debía conquistar. Carlos avanzaba siguiendo las corrientes de viento que borraban sus huellas con rapidez. Cada ráfaga de arena era un aliado. Cada remolino que levantaba polvo lo ayudaba a ocultarse de cualquier observador lejano. Sabía que si alguien desde la prisión o desde los alrededores lo buscaba, encontrarlo sería casi imposible gracias a las condiciones del desierto. El agua que llevaba consigo era limitada, y cada sorbo era calculado con precisión. La deshidratación podía ser mortal, y Carlos entendía que su supervivencia dependía de administrar recursos, ritmo y energía. Mientras avanzaba, su cuerpo empezaba a sentir la fatiga, pero la mente se mantenía alerta. Había aprendido que el desierto premia a los inteligentes y castiga a los impacientes. A lo lejos, una pequeña formación rocosa ofrecía refugio parcial y sombra temporal. Carlos sabía que descansar allí brevemente le permitiría recuperar fuerzas sin comprometer su posición. El calor y la arena abrasadora del suelo hacían que cualquier pausa fuera corta pero necesaria para mantener la resistencia. En estos momentos, la estrategia era simple: sobrevivir y avanzar, evitando errores que pudieran costarle la libertad recién alcanzada. Mientras avanzaba, cada movimiento era silencioso y meticuloso. Cada vez que levantaba la vista, evaluaba el horizonte en busca de posibles patrullas o vehículos. Aunque las probabilidades de que alguien lo detectara eran mínimas, Carlos sabía que el desierto puede ser traicionero y que incluso un error mínimo podía significar el fracaso total de la fuga. A medida que las horas pasaban, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las dunas, creando un espectáculo de colores cálidos y sombras largas. La luz del atardecer ayudaba a Carlos a moverse con más facilidad, ya que la visibilidad para cualquier observador remoto disminuía. El terreno parecía transformarse en un nuevo mundo, donde cada paso lo acercaba más a la libertad absoluta. Finalmente, Carlos alcanzó un pequeño valle entre dunas, un lugar donde podría detenerse unos momentos sin ser visto, recargando energía y planificando el siguiente tramo de su fuga. El desierto ya no era solo un obstáculo, se estaba convirtiendo en su aliado natural, ayudándolo a desaparecer entre dunas y rocas mientras avanzaba hacia la seguridad. Mientras avanzaba por el valle entre dunas, Carlos notó un cambio en el aire. Pequeñas ráfagas de viento comenzaron a levantar la arena, formando remolinos que danzaban a su alrededor. Para la mayoría, esto podría haber sido una señal de peligro, una tormenta inesperada que dificultaría la visión y la respiración. Pero para Carlos, era la oportunidad perfecta. Con años de observación en la prisión, había aprendido que el clima podía jugar a su favor. La tormenta de arena en ciernes se convirtió en su cobertura natural, borrando cualquier huella que pudiera haber dejado y reduciendo drásticamente la visibilidad desde lejos. Era el momento ideal para avanzar rápidamente y sin ser detectado. Cada paso debía ser calculado. La arena volaba en remolinos, golpeando su rostro y cubriendo sus movimientos. Carlos protegía sus ojos y boca con un trozo de tela improvisada, mientras se desplazaba entre formaciones rocosas y dunas altas, usando las sombras y el polvo como un escudo invisible. Cada pequeño ruido que hacía se perdía en el rugido del viento.
La tormenta también afectaba a los guardias. Desde la prisión, las torres de vigilancia apenas podían distinguir las siluetas de los prisioneros en el patio, y mucho menos a alguien que ya había dejado la zona visible de la cárcel. Los guardias luchaban por mantener la coordinación y visibilidad, y cualquier patrulla que se aventurara fuera de los caminos seguros era rápidamente desorientada por el viento y la arena. Carlos sabía que el éxito de su fuga dependía de mantener la calma y moverse con precisión. Avanzó varios kilómetros siguiendo un sendero que había identificado previamente en sus observaciones, utilizando la dirección del viento para asegurarse de que cualquier rastro que dejara fuera difícil de seguir. Su conocimiento del desierto se convertía en su ventaja. Sabía qué dunas ofrecían cobertura, qué huecos en la arena podían ocultarlo, y cómo moverse de manera eficiente sin gastar energía excesiva. Durante la tormenta, Carlos también aprovechó para analizar el entorno en busca de obstáculos. Rocas, grietas y cactus podían ser peligros, pero él ya había memorizado los puntos clave de su ruta. Cada movimiento era preciso y calculado, demostrando que su escape no solo dependía de fuerza física, sino de astucia y estrategia. El sol comenzaba a ponerse y la tormenta alcanzaba su punto máximo. La luz difusa y el polvo en suspensión creaban sombras cambiantes, haciendo que cualquier observador humano confundiera la ubicación exacta de Carlos. Era el momento perfecto para cubrir la mayor distancia posible, avanzando rápidamente sin riesgo de ser detectado. A medida que pasaban las horas, la tormenta de arena comenzó a ceder, dejando un desierto parcialmente despejado, pero con suficientes marcas borradas para que su rastro fuera prácticamente indetectable. Carlos se detuvo brevemente para recuperar el aire y tomar agua, evaluando el siguiente tramo de su ruta. Su objetivo era claro: seguir avanzando hasta un refugio natural que le ofreciera seguridad y cobertura nocturna. Gracias a la tormenta, Carlos no solo había ganado distancia y cobertura, sino que también había demostrado que su paciencia y observación del desierto eran más poderosas que cualquier vigilancia de la prisión. Cada segundo en ese terreno inhóspito lo acercaba más a la libertad, mientras el desierto, con su furia y belleza, se convertía en su aliado silencioso. Después de aprovechar la tormenta de arena para ganar terreno, Carlos se adentró aún más en el desierto. La fatiga empezaba a notarse en cada músculo de su cuerpo. La combinación del esfuerzo físico, la deshidratación y las largas horas caminando por la arena lo hacía sentir cansado pero alerta. Sabía que no podía permitirse detenerse demasiado, porque cada minuto era crucial para mantener la ventaja sobre la vigilancia de la prisión. Cada paso sobre la arena se volvía más pesado. Sus pies, a pesar de estar cubiertos, sentían cada grano que se movía bajo ellos. La respiración era más lenta y laboriosa, y el sol del desierto todavía caliente parecía absorber la energía que le quedaba. Sin embargo, su determinación era más fuerte que cualquier síntoma físico. Cada zancada lo acercaba a la libertad. Carlos no solo luchaba contra su cuerpo, también debía calcular cuidadosamente cada movimiento. Se movía en dirección a un refugio natural que había identificado durante su planificación mental, una pequeña cueva entre rocas que ofrecía sombra, seguridad y protección frente a cualquier vigilancia aérea o terrestre. El refugio era su meta inmediata, su meta de supervivencia y la motivación para continuar avanzando. El desierto no perdonaba errores. Había rocas afiladas, grietas y dunas inestables que podían hacerlo caer o lastimarlo gravemente. Cada obstáculo requería concentración máxima. A medida que avanzaba, Carlos también debía cuidar su reserva de agua. Cada sorbo era calculado para mantener su energía vital, evitando la deshidratación extrema que podía acabar con su escape. Mientras avanzaba, la oscuridad comenzaba a caer. Las sombras del desierto se alargaban y el aire se refrescaba, pero la visibilidad disminuía. Esto era una bendición parcial. Podía moverse más rápido sin ser visto, pero también debía mantener el rumbo exacto hacia su refugio, utilizando su memoria del terreno y los rastros que la tormenta anterior había dejado como guía. El cansancio físico se combinaba con la tensión mental. Cada sonido distante del viento sobre la arena le recordaba que el desierto podía ser tanto su aliado como su enemigo. Sin embargo, Carlos no dudaba. Cada vez que un paso le dolía o la respiración se le hacía difícil, se recordaba a sí mismo por qué había planificado todo con tanta precisión. La libertad estaba al alcance de su mano.
En ese tramo, Carlos también debía evitar cualquier señal que pudiera delatar su posición. Cada huella en la arena, cada sombra de roca que lo cubría debía ser considerada estratégicamente. Avanzaba lentamente en ciertos tramos, más rápido en otros, aprovechando las irregularidades del terreno para maximizar la cobertura y minimizar el riesgo. Finalmente, tras horas de esfuerzo, Carlos comenzó a ver la entrada a la cueva que había identificado previamente. Sus músculos doloridos y su cuerpo agotado recibieron un respiro psicológico. El refugio estaba cerca, y con él, un lugar seguro para recuperar energías y planear el siguiente tramo de su escape. Con el refugio a la vista, Carlos entendió que cada minuto invertido en paciencia, observación y planificación había valido la pena. El desierto no solo lo había desafiado físicamente, sino que también había puesto a prueba su determinación y astucia mental. Este era el momento en que su estrategia comenzaba a dar frutos, y el final de la primera etapa de su fuga estaba al alcance de su mano. Carlos llegó finalmente a la cueva, agotado, pero con una sensación de triunfo temporal. La pequeña hendidura entre las rocas ofrecía lo que necesitaba: sombra, seguridad y un respiro del implacable desierto. Mientras se deslizaba hacia el interior, la oscuridad lo envolvía, brindándole una pausa mental de los intensos rayos del sol que lo habían perseguido durante horas. Se dejó caer al suelo, su cuerpo agotado por el calor, la deshidratación y las horas de caminata en la arena abrasadora. Al principio, la cueva parecía el refugio perfecto, pero rápidamente se dio cuenta de que no podía quedarse allí por mucho tiempo. A pesar de su alivio, la realidad del desierto seguía presente. El riesgo de ser encontrado estaba latente y debía mantenerse alerta. Carlos sabía que no podía perder demasiado tiempo en la cueva, ya que la búsqueda de la prisión podría intensificarse pronto. Las patrullas que habían comenzado a salir en busca de él aún podrían recorrer el desierto. Aunque el desierto parecía interminable, los guardias no eran ciegos. Tarde o temprano podrían seguir su rastro. Se quedó allí, inmóvil, durante unas horas, permitiendo que la noche cayera por completo. En la oscuridad pudo recuperarse levemente. El viento ya no soplaba con tanta fuerza y la tormenta de arena había desaparecido, dejando un desierto silencioso y tranquilo. El cambio de temperatura le permitió recuperar fuerzas, pero el frío comenzaba a calar en sus huesos. La única constante era el tiempo, debía seguir adelante cuanto antes. Usando las rocas a su alrededor, Carlos creó un pequeño abrigo improvisado con fragmentos de material que había encontrado durante su viaje. Intentó dormir, pero el cansancio mental y físico era tan grande que le costaba desconectar. Sabía que descansar demasiado pondría en peligro su escape, y la fatiga empezaba a afectar su capacidad de tomar decisiones rápidamente. A lo lejos, las luces del campamento de la prisión eran apenas visibles, pero Carlos confiaba en la oscuridad de la noche para evitar ser detectado. A medida que las horas avanzaban, la luna se alzaba en el cielo, proporcionándole la visibilidad necesaria para reanudar su marcha. Cuando el reloj marcó el momento adecuado, Carlos se preparó para continuar su fuga. Recogió las pocas provisiones que le quedaban, con la certeza de que la etapa final de su escape no estaría exenta de dificultades. Ya había avanzado demasiado para retroceder, y la cueva solo había sido un punto de descanso temporal. El desierto era aún implacable, pero el refugio le había dado el respiro necesario para afrontar lo que seguía. Carlos sabía que a pesar de la extrema soledad y los riesgos del entorno, cada paso lo alejaba más de la prisión. El horizonte aún parecía inalcanzable, pero cada duna de arena que cruzaba lo acercaba a una posibilidad de vida sin rejas. Se levantó con cautela y con paso firme siguió su ruta hacia las montañas lejanas, donde esperaba encontrar algún tipo de civilización, o al menos un lugar donde pudiera refugiarse hasta que la búsqueda se calmara. La deshidratación seguía siendo una preocupación constante, pero la fuerza de voluntad seguía siendo su motor. Había comenzado su viaje y no iba a detenerse ahora. La fría quietud de la noche también le recordaba que el tiempo no era su aliado.
Aunque el desierto ofrecía un refugio temporal, debía encontrar un lugar definitivo donde esconderse antes de que el mundo de la prisión lo alcanzara de nuevo. Cada movimiento debía ser calculado, cada recurso debía ser gastado con prudencia, y lo más importante, no dejarse llevar por la euforia. El desierto estaba comenzando a calmarse, pero Carlos sabía que no podía relajarse. El aire fresco de la madrugada le proporcionaba una energía renovada, pero la deshidratación y el agotamiento seguían acechando. Con cada paso, su cuerpo pedía descanso, pero su mente seguía alerta. La libertad estaba cerca, pero el peligro no había desaparecido. El horizonte aún estaba lejano, pero él podía ver cómo las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar la vasta extensión de arena que se extendía ante él. Carlos caminaba en la dirección de unas montañas distantes que había identificado como un posible refugio, donde podría esconderse hasta que la policía y los guardias de la prisión se calmaran. Había recorrido cientos de kilómetros, pero la ciudad cercana seguía siendo un lugar de peligro. Aún quedaban barreras que cruzar, patrullas, caminos vigilados y las dificultades del terreno que solo un hombre como él, familiarizado con el desierto, podía enfrentar. El sol comenzaba a salir y la temperatura volvía a subir. El calor del día se hacía insoportable. El desierto parecía interminable, pero Carlos sabía que no podía detenerse. A medida que avanzaba, sus pasos se volvían más lentos. El agotamiento ya no era solo físico, sino también emocional. El pensamiento de estar tan cerca de alcanzar su libertad lo impulsaba, pero al mismo tiempo sabía que su huida aún no estaba garantizada. El desierto era su único aliado, pero también le mostraba que cada momento de incertidumbre podría ser fatal. La primera barrera que necesitaba cruzar era la línea de montañas que se veía en el horizonte. Aunque parecían lejanas, Carlos estaba decidido a llegar allí para tomar un respiro necesario y encontrar un lugar donde pudiera ocultarse completamente. Pero cada paso que daba hacia la montaña lo acercaba a un nuevo nivel de desafío. El terreno comenzaba a volverse más irregular y las rocas afiladas dificultaban su avance. Cuando finalmente llegó a las primeras colinas rocosas, la ansiedad de la huida se calmó ligeramente. Las montañas proporcionaban una especie de cobijo natural, y Carlos decidió descansar en una hendidura entre dos rocas grandes. Allí, por unos minutos, cerró los ojos, olvidándose del calor, de los días de viaje y de la constante amenaza de ser atrapado. Pero sabía que no podía quedarse mucho tiempo. El reloj seguía corriendo. Mientras se tomaba un descanso, Carlos observó el paisaje que lo rodeaba. El sol ya estaba alto en el cielo, y con su luz, la ciudad al fondo era más visible. El pequeño asentamiento de casas dispersas y edificios parecía inalcanzable, pero la idea de estar tan cerca de la civilización era al mismo tiempo una promesa de seguridad y riesgo. Sabía que si llegaba a la ciudad, podía desaparecer entre las multitudes. Si sobrevivía a la travesía final, entonces sería un hombre libre. Carlos se levantó decidido. La huida no había terminado aún. Todavía quedaba el último tramo, un camino a través de la maleza y las colinas hacia la zona urbana que había identificado en sus observaciones. A medida que avanzaba, el terreno se volvía más fácil, pero el desgaste de los días de caminata comenzaba a ser más pesado. La arena, las rocas y el sol se combinaban con la fatiga mental y el riesgo de caer en un descuido aumentaba. A lo lejos podía ver que la ciudad ya estaba comenzando a despertar. Los primeros vehículos transitaban por los caminos. Carlos sabía que ahora debía pasar desapercibido. La última parte del viaje requeriría de su máxima cautela. Sin embargo, una vez cruzara esa última línea, se consideraría libre. Ya no habría cárceles ni montañas que lo retuvieran. Al llegar a las primeras calles del pueblo, Carlos se mezcló con la gente, evitando cualquier contacto visual directo. Las sombras de las casas le ofrecieron una especie de refugio momentáneo, donde pudo recuperar el hálito antes de adentrarse en un callejón que lo conduciría a un lugar seguro. Finalmente, al cruzar una esquina, Carlos se detuvo por un momento mirando el horizonte. El sol ya se había elevado por completo, y la ciudad parecía tranquila, ajena al hecho de que un hombre, que había escapado de la prisión más implacable, caminaba entre ellos.
Carlos, ahora un hombre libre, respiró hondo y continuó caminando. Sabía que su vida ya no sería la misma, pero esa era la elección que había hecho: enfrentarse al desierto, desafiar el sistema y conquistar su libertad. La huida perfecta había terminado. Después de una ardua travesía por el desierto, enfrentando tormentas, calor extremo y fatiga, Carlos logró lo que parecía imposible: escapar de una de las prisiones más impenetrables del mundo. Pero como todo fugitivo, su libertad es efímera, y el precio de su huida será siempre una carrera contra el tiempo. ¿Crees que realmente logró escapar para siempre, o la búsqueda no ha terminado? Déjame tu comentario y comparte este increíble escape. Hasta la próxima, mis fugitivos.